Bienvenidos al curso de cálculo matemático y en esta oportunidad continuamos entonces estudiando sucesiones convergentes y vamos a hablar de algunas propiedades que son o que están íntimamente relacionadas con la noción de convergencia en el contexto de sucesiones a valores reales. Y para ello entonces tenemos que presentar algunas definiciones. Una definición que vamos a hablar o que vamos a presentar es la de monotonía, ¿ok? Es decir, vamos a decir que una sucesión a su n variando desde 1 hasta infinito, es creciente si a su n es menor o igual que a su n más 1 para todo n perteneciente a los naturales. De forma análoga, se puede definir lo que son sucesiones decrecientes. A su n diremos que la sucesión es decreciente si ocurre la desigualdad opuesta, ¿ok? Entonces ya, por ejemplo, en el video anterior habíamos visto algunos ejemplos de sucesiones y en algunos casos es fácil a simple vista determinar si es creciente o decreciente. Por ejemplo, la sucesión a su n, definida de la forma 1 entre n, para n variando entre 0, 1, 2, etc., esta sucesión es decreciente, ¿ok? Y eso se denota así, a su n es decreciente. ¿Ok? Esta es una notación poco convencional, pero bueno, la voy a utilizar en algunos casos para ahorrarme tiempo. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, a su n exponencial de n, para n variando, perdón, aquí desde 1, disculpen, fue un lazo, porque y aquí sí 0, 1, 2, etcétera. Esta es una sucesión obviamente que creciente porque los valores van aumentando en la medida que el n aumenta, ¿ok? Entonces esta es creciente y se denota de esa manera. Ejemplo de sucesiones que no son ni una cosa ni la otra, porque puede ocurrir, podemos perfectamente considerar a su n definida como seno de npi con n mayor o igual que 0, 1, 2, etc., con n variando en este rango, esta no es monótona. ¿Ok? Por lo general en los textos se habla de sucesiones monótonamente crecientes o monótonamente decrecientes, es decir, tienen un comportamiento predecible. ¿Ok? Importante con esto es lo siguiente, es la otra propiedad que vamos a hablar de acotación. Ya hablamos de monotonía y ahora vamos a hablar un poquito de acotación. Entonces, una sucesión a su n es acotada si existe un parámetro m no tiene por qué ser natural, m es un parámetro positivo, un m mayor que 0, tal que nosotros podamos establecer que el módulo de a su n es menor o igual que m para todo n perteneciente, en este caso los naturales, o para todo n que sea el dominio en el cual varíe este parámetro. ¿Ok? Entonces, obviamente que, por ejemplo, volvemos a lo mismo, a su n definida de la forma e a la n, con n variando desde 0 en adelante, esta no es acotada. A su n definida de la forma 1 entre n, con n variando entre 1, 2, etc., está acotada por m igual a 1. ¿Ok? A su n, por ejemplo, de la forma constantemente igual a 1 para todo n, es acotada. Por cierto, las sucesiones constantes no son crecientes ni decrecientes, pero tienen un comportamiento absolutamente predecible. Entonces, esta es una sucesión obviamente que acotada, ¿no? Y así se pueden construir muchos ejemplos de sucesiones que pueden ser acotadas o no. Ahora bien, ¿qué nos interesa destacar en este caso? Nos interesaría destacar qué relación existe entre acotación
versus convergencia. ¿Qué pasa entre una noción y la otra? ¿Ok? Y bueno, hay que tener cuidado porque estas son dos nociones independientes, pero que en algunos casos, en algunos ejemplos, está estrechamente relacionada. Y entonces vamos a verlo así. Por ejemplo, imagínense esta sucesión a su n definida como 1 entre n si n es par, y vamos a suponer que valga 1 si n es impar. Esta sucesión es acotada. Es acotada, ¿verdad? Tenemos una cota superior. En este caso tenemos una cota superior que es 1. Tenemos una cota inferior que es 0. ¿Ok? Pero no es convergente. El límite no existe. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n no existe. ¿Ok? Entonces tenemos un ejemplo de una sucesión que es acotada, pero no es convergente. ¿Ok? Hay que tener cuidado con esto. Ahora bien, también podemos tener otro ejemplo como el que vimos anteriormente. La sucesión a su n de la forma 1 entre n, para n variando entre 1, 2, etc. Esta sucesión es convergente, ¿verdad? Porque ya vimos que el límite cuando n tiende a infinito de a su n es 0, y además está acotada por m igual 1. Entonces tenemos que esta sucesión es convergente y acotada. Otro ejemplo es mirar por la sucesión. Primero definimos a su n de la forma raíz enésima de n. Miramos esta sucesión. Y entonces mirar el límite, o sea, esto converge. Esta sucesión converge. Bueno, cuando miramos el límite de esto es por las técnicas de límite cuando n tiende a infinito, ¿de qué cosa? Podemos pensarlo así, n elevado a la 1 entre n. Aquí aplicamos exponencial y logaritmo. Límite cuando n tiende a infinito, e a la logaritmo neperiano de n entre n. Podemos intercambiar acá límite. Esto es gracias a la continuidad de la función exponencial. Y aquí quedaría el logaritmo neperiano entre n, y aquí tenemos infinito entre infinito. Entonces, para esta, ustedes saben que por L'Hopital, aplicando L'Hopital, el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo neperiano de n entre n es aproximadamente el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, que da 0. O sea que este límite da 0, o sea que esto da exponencial de 0, que es 1. ¿Ok? Concluimos entonces que esta que está aquí es una sucesión convergente. ¿Ok? Podemos decir rápidamente que a su n definida como la raíz enésima de n es convergente. ¿Es acotada? Pues también sí. O sea, y vamos a hacer esto un momentico a manopla para que ustedes lo vean. Esto es acotada, esta sucesión, o vamos a escribirlo así, la sucesión es acotada, y aquí apelo a la definición de límite, ya que, vamos a escribirlo así, dado un valor epsilon mayor que 0, podemos hallar un parámetro n sub epsilon para el cual podemos escribir esta acotación. Aquí estoy escribiendo la definición de límite, que si no conocen límite por definición, yo los remito a los videos de análisis.
podemos escribir esto si n es mayor que n sub e. Ahora entonces podemos escribir por propiedades del módulo, escribir esto así, esto mayor que esto y menor que esto, si n siempre es mayor que n sub e. Y acá entonces vamos a construir el m, vamos a construir la cota. Vamos a construir m como el máximo, el valor máximo. Vamos a escribirlo así, que es lo correcto. El máximo de que 1 raíz de 2 a la después raíz, pongámosle raíz de 3 a la 3. O sea, vamos tomando todos estos valores hasta llegar a la raíz. Aquí n sub e de n sub e. Y acá colocamos 1 más epsilon. Y ese va a ser nuestra m. ¿Por qué esta m es cota de esta sucesión? Porque gracias a la definición del límite, todos los parámetros n que superen el índice n sub e van a estar acotados por epsilon más 1. Y todos los anteriores no, pero por eso es que estamos definiendo m como el máximo de todos estos valores. Porque para infinitos valores, todos los infinitos, digamos, todos esos valores, esa cola gigantesca, infinita que nos queda, los coloco acá, los acoto por esto, y los anteriores los acoto por alguna de estas cantidades. Entonces miro cuál es la más grande y me quedo con la más grande y se acabó. Con esto, lo que les estoy diciendo en un ejemplo muy concreto es lo siguiente. Es un teorema que no vamos a demostrar, pero que podemos utilizar en lo sucesivo. Si la sucesión es convergente, entonces es acotada. Toda sucesión convergente es acotada. Convergencia implica acotación. Cuidado que el recíproco no es cierto. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto con varios ejemplos. Pero hay otro resultado que también nos permite en algunos casos decidir si una sucesión converge o no sin necesidad de aplicar o de calcular un límite, porque a lo mejor es muy complicada la cosa, qué sé yo, y es lo siguiente. Si la sucesión es acotada y es monótona, creciente o decreciente, puede ser una cosa o la otra, entonces la sucesión es convergente. Y ahí tenemos entonces un resultado. Toda sucesión que sea acotada y monótona es convergente, pero se necesitan las dos condiciones simultáneamente. Entonces vamos a ver un ejemplo de este tipo, de cómo se aplica este tipo de resultado. Un ejemplo sería esto, miren, mirar esta sucesión a su n definida como 1 por 3 por 5 por 2n menos 1, todo esto dividido entre 2 por 4 por 6, 2n. Esto es para n mayor o igual que, o sea, para n perteneciente a los naturales. Tenemos una sucesión definida de esta manera. Por ejemplo, a su 1 sería un medio, a su 2 sería 1 por 3 entre 2 por 4, a su 3 sería, imagínense, 1 por 3 por 5 dividido entre 2 por 4 por 6. Ustedes hacen los cálculos, pero lo que quiero es que visualicen cómo se van generando los términos de la sucesión. La pregunta es, ¿eso converge? Entonces, claro, evidentemente por la manera como está definida es difícil calcular ese límite, ¿no? Pero podemos aplicar lo anterior. Fíjense que la sucesión es positiva. A su n es mayor o igual que 0 para todo n. Ok, a lo mejor eso no es tan relevante, pero nos preguntamos entonces, a su n más 1 es menor que
o bueno, sí va a ser relevante, pero a su n más 1, lo difícil aquí de ver es esto, a su n más 1 es menor que a su n para todo n, ¿ok? O sea, es decreciente, porque si demostramos que es decreciente y como es positiva, lo más probable es que tienda a 0 y se acabó. Entonces, para ver esto, hay que demostrar que a su n más 1 entre a su n es menor que 1 para todo n perteneciente a los naturales. Y entonces vamos a sacar esta cuenta explícitamente. Mirando quién es a su n más 1 entre a su n, escribimos la definición. Aquí tendríamos 1 por 3 por 5 hasta llegar a 2n más 1 dividido entre los pares, 2 por 4 por 6 hasta llegar a 2 que multiplica a n más 1. Coloco los paréntesis para no equivocarme. Y acá tendríamos el inverso, o sea, aquí tendríamos 2 por 4 por 6 hasta llegar a 2n que multiplica, aquí estoy trabajando con la fracción inversa, esto quedaría 1 por 3 por 5 por 2n menos 1. Descomponiendo esto así y simplificando lo que se tiene que simplificar, observen que se me va este factor que está acá con esto se me va con esto, o sea que nos va a quedar arriba 2n más 1 y en el denominador nos va a quedar esto que no es otra cosa que 2n más 2. Y obviamente esto es menor que 1, puesto que 2n más 1 es menor que 2n más 2 para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que se cumplen las dos condiciones de nuestro teorema. Tenemos que la sucesión a su n es una sucesión decreciente y que además a su n es mayor o igual que 0 para todo n perteneciente a los naturales. Esto implica entonces que la sucesión a su n converge. Y como esto es un ínfimo, esto en realidad es un punto de acumulación de la sucesión. Como esto es un ínfimo, es la máxima, es un ínfimo de esto, o sea, de todas las cotas por debajo que yo puedo considerar de este conjunto, esta es la más grande, la que más se acerca a mis valores de la sucesión. Entonces, esto va a implicar que a su n converge a 0. Y fíjense que lo hemos hecho sin calcular el límite. Entonces ya para cerrar rápidamente algunas propiedades de las sucesiones convergentes, o sea, propiedades algebraicas. Supónganse que ahora tengo dos sucesiones, a su n y b su n, ¿verdad? Dos sucesiones y vamos a suponer que el límite cuando n tiende a infinito de a su n es igual a l y el límite cuando n tiende a infinito de b su n es igual a m. Pero para que inclusive sea mucho más, para que lo asocien con mayor facilidad, vamos a llamarlas A y B. ¿Ok? Entonces, digámoslo así, sean dos sucesiones tales que ambas sean convergentes. Y lo que ya hemos visto en otros cursos. Primer resultado es que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión lambda a su n más b su n, pongámosle que lambda pertenece a los reales menos el 0, es una constante. Bueno, este límite no es otra cosa que lambda de a más b, es decir, que el límite de la suma es la suma de los límites. Esta sucesión va a ser convergente y además va a converger a la suma de las sucesiones originales. Ese sería el primer resultado. Segundo resultado, que lo escribo por acá, es que el producto de a su n por b su n va a ser el límite de a su n por el límite de b su n, o sea que esto va a ser a por b. ¿Ok? Vamos a suponer acá que ahora vamos a suponer que, por ejemplo, b es distinto de 0. Si b fuese distinto de 0, el otro ítem, el tercer resultado sería que esto va a ser igual a A entre B. ¿Ok? El límite del cociente es el cociente de los límites y una propiedad muy bonita
¿Ok? Quitamos esto, sea una sucesión tal que ella converja y f una función continua. ¿Ok? Entonces, podemos decir que el límite cuando n tiende a infinito de f de a sub n no es otra cosa que f de a. Podemos hacer una composición, podemos componer la función con la sucesión y vamos a obtener este valor. Si la sucesión es convergente y la función es continua en el punto. ¿Ok? En el punto A en este caso, continua acá, en este valor. Entonces podemos componer y tenemos esta propiedad que está acá. Estas son las propiedades más relevantes de las sucesiones convergentes.